Bienvenido, Mujer en Tránsito, mi amor, eres el primer hombre en este programa. Estoy muy contenta de que estés aquí. Yo sé que tú para mí eres un ángel, eres la persona que me guió en un momento muy especial de mi vida. Por eso te quería invitar y estabas en esa lista de que sí, o sea, lo sí o sí tiene que venir mi maravilloso doctor, mi endocrinólogo del alma, a este programa que hemos denominado Sanar Más Allá del Cuerpo. Vamos a encontrar una luz en ese camino cuando nos da algún diagnóstico, cuando el diagnóstico llega. Por eso quise invitarte, Iván, porque tú formaste parte de ese camino en el cual yo me enteré que tenía cáncer de paratiroides. Iván es un endocrinólogo, es internista, médico internista. Además de todo esto, es un ser humano maravilloso y espléndido que yo tuve el honor de conocer y que Dios me puso en el camino para atravesar este tránsito, este camino bien empedrado, con muchos obstáculos, pero que se logró atravesar gracias a ti. Iván, yo quiero que tú des todo ese maravilloso conocimiento a las mujeres que están aquí sobre lo que es la especialidad de la endocrinología. ¿Por qué es tan importante que nosotras las mujeres acudamos al endocrinólogo, no solamente a los ginecólogos, a los demás especialistas? Y cada cuánto tiempo es necesario hacerlo. Obviamente quiero también que te presentes para que todas las personas conozcan tu trayectoria y todo lo que tú has venido haciendo aquí en Chile. Bueno, Carmen, primero gracias por invitarme y tu introducción tan linda, me encantó, gracias. Yo soy endocrinólogo. La endocrinología es una rama de la medicina interna. Si te pones a dividir la medicina, se divide en dos grandes ramas. La quirúrgica, que son todos los cirujanos, y la rama médica, que es la curación o el tratamiento de todas las patologías que no son quirúrgicas, o sea, que no van a quirófano. Ya. Yo hice medicina interna primero, que es la base, y son 3 años de posgrado, y después decides la subespecialidad, y yo decidí ser endocrinólogo. Perfecto. El endocrinólogo es el especialista de la medicina interna que se encarga de evaluar, coordinar, saber, tratar todo lo relacionado a glándulas y hormonas. Ya. ¿Cuál hormona está dañada? ¿Cuál hormona está más alta? ¿Cuál hormona está más baja? La anatomía de todas las glándulas y el tratamiento de cada una de esas glándulas las manejamos nosotros. Y somos los especialistas que deben manejar estas hormonas, porque una de las cosas que es, no sé si es poblacional, pero las hormonas, y no sé si a ti te ha pasado, tienen como mitos alrededor. Claro que sí. Tienen como muchas ideas que a veces no son verdad. Es como algo esotérico, las hormonas. Entonces tengo algo en las hormonas, pero ¿cuál hormona? O sea, Claro. ¿de dónde está saliendo esto? Entonces, el endocrinólogo es el que te explica y te hace entender por qué esa hormona está dañada Claro. o por qué esa hormona está alta o baja y cómo la podemos solucionar. Perfecto. Fíjate que en mi caso particular, yo venía, o sea, ¿qué es lo que hace que yo consulte contigo mi padecimiento o mi patología? Yo venía ya con unos nódulos de tiroides que yo estaba tratándome en Venezuela. Sin embargo, a pesar de que yo eran normofuncionales, o sea, no me alteraban mis hormonas, o sea, los perfiles estaban saliendo bien, tenía estos nódulos bajo vigilancia. No tomaba Eutirox porque no era necesario, puesto que mis hormonas estaban en rango. Sí era necesario evaluar los nódulos anualmente. Eso fue la recomendación del el endocrinólogo en Venezuela. Una vez que llego acá, logro conseguirte a ti. Yo ya había hecho mis exámenes, pero esos nódulos, a pesar de que yo les hacía, me les mandaban a hacer el eco tiroideo, yo sentía que mi cuerpo estaba cambiando. Yo sentía como que
cierta debilidad en las mañanas, a veces me dolían mucho las articulaciones, los huesos, a veces sentía como demasiado frío, por ejemplo, a mí me afecta mucho la época de frío, es como que si mi termostato no estuviera ajustado. Entonces, claro, yo empecé a notar ese tipo de situaciones y yo dije, no, yo voy a buscar un buen endocrinólogo, una recomendación. Llego a ti y tú me dices, mira, Carmen, sí, yo veo toda esta parte bien, pero sin embargo, ¿desde cuándo no te haces una punción en ese nódulo? Porque tenía dos nódulos que a ti te llamaban la atención. Yo te dije, yo me hice una punción y eso salió, el resultado fue benigno, o sea, no hay nada de qué preocuparse. Sí, pero eso fue como hace mucho tiempo. ¿Por qué no actualizamos eso? Porque no, ya estás aquí en Chile, han pasado muchas otras cosas. Vamos, yo quiero que te hagas una punción. Uno como paciente tiende a pensar que no es necesario. ¿Pero para qué? Si ya tengo una antigua, Exacto, no hay y salió benigna, eso no va a cambiar. ¿Qué es de cierto en eso? O sea, el doctor es el que puede tener esa intuición o evaluar algún aspecto particular que uno no es capaz de ver y por eso él decide, no, eso hay que volverlo a punzar. A ver, tu caso fue bien particular porque si bien tú venías con una biopsia que decía que el nódulo era bueno, la imagen que yo veía en la eco no era lo que leía en la biopsia. Claro, Entonces, yo veía un nódulo que tenía características de no ser bueno ecográficamente y como la biopsia había sido hace tanto tiempo, exacto, yo dije, yo no me puedo quedar con esta biopsia si estoy viendo esto. claro. Y contigo fue esa mi decisión, o sea, fue una decisión en donde yo no veía, no me concordaban Sí, la eco con la biopsia. Eso no me cuadrado. no cuadraba y ahí eso fue lo que yo quise hacer, la biopsia. Ahora, los nódulos de la tiroides aparecen por genética, no es que haya algo que tú hagas mal para que te salga un nódulo en la tiroides. Ok, Si yo agarro una eco aquí y me paro en una estación de metro y tomo 100 personas, 80 van a tener nódulos o quistes. Es algo muy es algo común, muy común. algo muy Estamos común. hablando que es una patología que se puede conseguir. Exacto, es muy común. Ahora, de esos nódulos, ¿cuáles son malignos, cuáles son benignos? Ahí sí tenemos que hacer una eco y dependiendo de la eco nos dice, ojo, sospecha de. Claro, La eco no nos dice es cáncer o no es cáncer. La eco nos dice esto es una sospecha. Ojo, es sospechoso. claro. Y confirmamos con la biopsia. Perfecto. Entonces, fíjate, una de las recomendaciones iniciales a esas mujeres que de repente no asisten al endocrinólogo y sienten algún nódulo, algún bultito o ya le han diagnosticado que tienen tiroides multinodular, pero entonces no se hacen el chequeo, es que lo hagan por lo menos cada cuánto tiempo. Eh, para los síntomas, así como tú dices, un bultito, sí. Todo bultito, todo porotito, todo aumento de tamaño que te sientas en el cuello, sí o sí hay que ir al médico. Claro, Aquí sí no me voy a hacer publicidad de el endocrinólogo, pero que vayas a alguien que te palpe el cuello y te diga, vamos a hacer esto. Porque exacto. Por lo menos te haga, te remita al especialista. exacto, no dejes pasar nunca un nódulo en la zona cervical. Luego de eso, hay otros síntomas que pudiesen darnos unos alertas, como por ejemplo que tengas ronquera o disfonía de mucho tiempo, Ok, que estés ronca más de 2, 3, 4 semanas sin estar resfriada, sin tener fiebre, eso pudiese ser una señal. Otra señal es que tengas dificultad para tragar, que te moleste un poquito eh, tragar, sientas algo allí que te impide. que te impide como tragar, pero al final sí tragas, o sea, no te obstruye completo, Completamente, sí, eh, razón. y, pero puedes tragar. Y lo otro es que tengas
algunos ganglios como laterales en el cuello y esos ganglios los palpes diferentes. No sé si se han palpado los ganglios alguna vez, son como masitas de, blanditas, pero si te palpas un ganglio que es, Están ubicados como estas zonas. están como por aquí, si te palpas un ganglio que es duro, que es como una piedra, de hecho se llama consistencia pétrea, si es como una piedra, que el ganglio no se mueve, para que está pegado completamente a la base, eso es lo que te debería llevar a Claro, es una directo al endocrinólogo. Y tu historia. Mamá, papá, hermanos han tenido enfermedad tiroidea, han tenido nódulos de tiroides, porque hay uno en específico que se pasa de gen en gen Ok. y se pasa de generación en generación. Ay, Entonces, imagínate. eso hay que tenerlo muy en cuenta si tu mamá o tu papá han tenido un tipo de cáncer, Claro. siempre debes evaluar. Fíjate, en mi caso no hay antecedentes en la familia. Muchas personas, cuando yo le explico que mi cáncer era de paratiroides, porque previamente a eso tú me das el diagnóstico, para mí fue un momento de shock totalmente. Y es aquí donde yo digo, ¿cómo el médico debe darle una noticia como esta al paciente? Porque no es fácil asimilar una situación como esta, es un shock por completo. Yo de ahí salí zombie, o sea, no sabía para dónde iba, yo caminaba y mis pensamientos eran como vacíos, pero sin embargo tú fuiste muy, muy amable conmigo, trataste de ser lo más humano posible y eso yo lo valoré muchísimo a la hora de darle esa noticia al paciente, ¿cómo se maneja el médico? ¿O qué es lo que debería, por lo menos en este caso, decirle a un paciente que entra en shock o que se torna muy, muy estresado por esa noticia? En la universidad hay veces que te lo pueden decir, hay veces que no te entrenan para eso. Yo gracias a Dios creo que tuve buenos profesores que no te entrenan y no te dicen vas a decir esto, 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 no vas a dar un guión. Pero yo no trato de primera cuando veo una biopsia que dice que es algo maligno, trato de no nombrar la palabra cáncer de primero. Leemos la biopsia, eh, Carmen, tenemos una lesión, esta lesión es posible que sea maligna, hay que empezar a tratarla. Ahí es donde yo digo, Yo recuerdo tus palabras. yo digo, esto parece ser un cáncer de tiroides o de paratiroides en tu caso. Para mí, mi estrategia para que el paciente no se sienta mal, porque la palabra cáncer te voltea la vida, o sea, te cambia el mundo en un segundo. Entonces, decirla así de choque, no, sí, es un cáncer, jamás lo hago. Claro. Y luego hay que tener una contención siempre con el paciente. Sí, es que Bien. de alguna manera yo como paciente lo agradezco porque yo soy muy emotiva, yo soy una persona muy sentimental y a mí realmente este tipo de noticias, yo sé que a cualquiera, pero mi reacción es, mira, fue depresión, o sea, yo en ese momento sentí miedo, mucho miedo porque dije, me voy a morir. Y obviamente sí trabajé mucho estas cosas porque por la misma recomendación que me diste, o sea, tienes que, una vez que ya entendemos que cuál es la situación donde estamos parados, hay que ver cómo afrontarla. Y una de esas herramientas fue asistir a una psicólogo, que por cierto, ella también estuvo conmigo en el programa. Entonces, claro, yo sentí que la situación se manejó de la mejor manera. ¿Y cómo contribuye eso a que el paciente mejore, a que el paciente avance en el tratamiento? Trato de que el paciente se empodere lo más que pueda de su enfermedad y que tenga eh, la mayor información posible que sea certera. O sea, Sobre todo eso. que tenga información que sea real Sí. y que tenga evidencia. Entonces, hay que explicarle al paciente cómo se
qué es su enfermedad, cómo va a ser el tratamiento y cuáles van a ser los pasos para lograr ese tratamiento. Y siempre trato de que haya un acompañamiento psicológico, porque como te digo, yo voy a estar con, con él en la consulta quizás media hora, pero no sé lo que va a pasar después. Ese acompañamiento es necesario porque el manejo de las emociones es muy grande. Hay pacientes que eh, se frustran, hay pacientes que lo niegan, hay pacientes que no dejan de pensar y tienen un pensamiento rumiante, Recurrente. recurrente y la vida da vueltas en torno al cáncer y dan tantas vueltas que no hacen No toman acción. lo que tienen que hacer. Les doy como tareas. Entonces, mira, vamos a hacer esto primero, mañana vas a ir a hacer esto, pasado mañana vas a hacer esto, vamos a llamar a esta persona y así los mantengo ocupados, se resuelven situaciones que los van a ayudar más adelante y trato de que no caigan en ese hoyo que es difícil a veces salir. Sí, sí, te entiendo perfectamente porque sí, eso pasa. El acompañamiento allí a esa mujer o a esa persona que está atravesando una situación como esta es crucial en ese momento. O sea, para mí, yo tuve la bendición de no solo contar con buenos médicos, contar con gente que tenía la suficiente humanidad para entender lo que estaba pasando y darme el aliento como para que tranquila, que eso no va a trascender. Además, tú me dijiste unas palabras que son maravillosas y que yo considero que las mujeres tienen que considerar esto. La medicina es preventiva. Si yo me hubiese descuidado, si yo no hubiese estado pendiente de todos los años revisar mi tiroides, así como revisamos las mamas, así como vamos al ginecólogo, así como vamos al odontólogo, es un deber, es una responsabilidad con nosotros practicar la prevención. Si yo no hubiese hecho esto, tal vez mi cáncer no hubiese sido detectado tan a tiempo como lo fue, porque para haber sido detectado de esa manera, quiere decir que yo estuve haciendo un seguimiento. Exacto. Las mujeres tienen que considerar que su salud siempre tiene que estar de primero. Yo siempre digo que la prevención hoy por hoy, 2025, es la mejor herramienta, así como tú dices, y tenemos los recursos tanto humanos como técnicos y nuevos que nos ayudan a hacer Claro. esa prevención un poco más fácil, sin dolor, sin hacer muchas cosas, sino que hay pruebas y hay exámenes que te puedan hacer la prevención mucho más fácil. Para la tiroides, la prevención es como puede ser la de cáncer de mama. Pálpate el cuello, si te sientes algo que no es normal, ve al endocrinólogo. Si te dicen en tu casa, tienes algo en el cuello, porque a lo mejor tú no te das cuenta, Claro, pero cuando haces algún movimiento, como por ejemplo que hagas así, que de repente brote algo, tú no lo ves, sí, pero sí. alguien te va a decir, oye, ¿qué tienes en el cuello? Y ahí te tienes que dar cuenta, revisarte e ir. Si ese nódulo ya lo revisaste con un endocrinólogo y el endocrinólogo te dijo, mira, este nódulo no tiene sospecha, eh, no tiene un criterio de ser maligno, el control se hace cada año, cada 2 años. Ok, Pero hay algo que se llama vigilancia activa, que cuando el nódulo es sospechoso, pero es muy chico, allí hacemos vigilancia activa. La vigilancia activa es cada 4 o 6 meses hacemos una eco ok. y vemos si el nódulo tiene crecimiento o no O no. tiene. La mayoría no tiene crecimiento, Ok. pero hay unos que sí van a crecer y en lo que vemos que crezcan aproximadamente un 50% del tamaño que tenían antes, hacemos la biopsia lo más rápido posible. La tiroides está en el cuello y tiene como forma de mariposa. Y ¿Qué? si yo la veo desde aquí de frente, la pared posterior de la tiroides tiene 4 granitos de arroz, 2 arriba y 2 abajo, pegados a la tiroides. Ya. Y esas son Tú los hemos visto. paratiroides. Y Pero tu nódulo se veía adentro de la tiroides.
Eso puede ocurrir por las características del equipo, la mano del radiólogo, y vamos a biopsiarlo. Y cuando lo biopsiamos, vimos que era paratiroides. Y al ver que era paratiroides, obviamente todo el panorama cambió. Viene el tema del PTH, que fíjate que nunca me había hecho un estudio como hice. Entonces yo me pregunto, Iván, ¿ese PTH hay que solicitárselo al médico o uno tiene que, o sea, porque siento que es tan importante, o sea, esto del metabolismo del calcio, inclusive a mí me ha afectado el tema de los riñones, porque ¿qué pasaba? Ese calcio que no iba para los huesos o para donde debería estar, se me iba para los riñones y por eso es que yo sufría de cálculo renal, ¿verdad? Entonces, eso es un síntoma también, o sea, si tú de repente sufres de problemas renales, es posible que esté vinculado a la paratiroides. Sí, es una de las causas que se tienen que estudiar si hay cálculos renales. Eh, la PTH no hay que hacerla de rutina, sino en personas que tienen ciertos y determinados síntomas, como por ejemplo los cálculos en los riñones. Una mujer joven, ponte tú, entre los 20 y los 50 años, que se fracture la cadera o la columna por fragilidad. O sea, no te diste un golpe, sino que te paraste un día de la silla y crack, sonó algo. Sí. Ahí hay que hacer una paratiroides porque puede ser un hiperparatiroidismo. Esos serían como los síntomas más característicos, y ahí hacemos una PTH importante. También hay otros síndromes que son un poquito más raros, pero claro, yo los veo mucho, que son los síndromes neuroendocrinos o neoplasias endocrinas múltiples. Ahí es como muy profundo la cosa, pero allí buscamos paratiroides o buscamos PTH, así el paciente no tenga síntomas. Y tus síntomas, me acuerdo, era el dolor articular, que es característico, y el cálculo y el cansancio que tenías. Sí, Estás muy cansada. demasiado. Y yo pensaba que yo decía, bueno, pero ¿qué será? Estoy vieja ya, o sea, pero tenía 48 cuando a mí me diagnostican eso. O sea, yo decía, todavía no son los 50. Sí. Pero bueno, en fin, gracias a Dios yo hoy me siento muy bien. Yo puedo decirle a todas esas mujeres que están ahí escuchando que sientan algún tipo de molestia en su cuello, que tengan algún tipo de antecedentes con estos temas que están relacionados a la tiroides, un familiar directo, una mamá, un papá, como tú dices, por favor, acude al médico, acude para que te chequeen, no pierdas el tiempo, no lo dejes para después, porque puede tener solución. El cáncer no necesariamente es una sentencia de muerte. Yo conozco personas que han sido operadas de cáncer de tiroides, que tienen más de 10 años de haber sido operadas y ya ellas están totalmente bien. Entonces, las personas que detectan o las mujeres que detectan este tipo de irregularidades en su cuerpo a tiempo y toman cartas sobre el asunto, van a estar bien, van a estar bien. Y tienen que estar pensando lo que es así, o sea, vamos a estar bien, porque si no, no lo vamos a lograr. Y bueno, obviamente buscar un doctor que sea con el que te sientas identificada, que sientas rapport, que tengas la confianza de consultar y decirle todo lo que sientes para que esta persona te oriente y te ayude a atravesar ese tránsito que no sabemos cómo va a ser, pero que estoy segura que en las mejores manos lo vamos a transitar como debe ser. Bueno, Iván, yo quiero que tú des unas palabras para que podamos cerrar este tema, un consejo a esa mujer que nos está escuchando en este momento y se siente identificada con este tema. ¿Qué le dirías? Si estás pasando como por una etapa como la que describió Carmen y tienes en tu vida en este momento esa palabra de 6 letras que es cáncer, ten en cuenta que hoy por hoy tienes todas las herramientas para hacer de esa enfermedad o curarla o ser una enfermedad crónica que te va a permitir vivir mucho tiempo. Y para que eso ocurra, tiene que haber primero un diagnóstico
previo. Tiene que hacerse la prevención y el diagnóstico previo y a tiempo. Las enfermedades cuando se diagnostican a tiempo son tratables. Ahora, si tenemos una enfermedad que lamentablemente se diagnosticó muy avanzada, allí se complica un poco la cosa. Pero la idea es que haya prevención y que sepas que hay tratamiento para todos los tipos de lesiones malignas que tenemos hoy día. Hablo por la tiroides, pero también voy a hablar por otras, por ejemplo, el cáncer de mama. Tiene excelentes tratamientos. Aquí en Chile contamos con especialistas que son geniales, son secos en lo que hacen y también tenemos la mayoría, si no es que todos los medicamentos disponibles para un excelente tratamiento de esta palabra cáncer que a veces asusta mucho. Ahora yo quiero que tú des todas tus redes, cómo te podemos ubicar, cuáles son tus coordenadas, dónde ves, dónde estás en este momento pasando consultas, para que las mujeres entonces vayan rápidamente y se metan en esa agenda. Yo me quiero ver con Iván. Aquí en Santiago, en la clínica Las Condes, Ok. en las dos sedes, la que está en Estoril y la que está en Chicureo, Sí. Lunes, martes y miércoles. Y mi Instagram es Endo Ramos Maurel, son mis dos apellidos. Ahí está el link para agendar y toda la información que puedo dar sobre la agenda, y a veces hay algunos tips, bueno, tú sabes. Ahí lo consiguen. Él siempre está dando tips, hace videos explicando cada una de estas cosas que hoy discutimos, pero a detalle. Y ustedes les escriben y mira, él les va a responder, porque en eso sí es verdad que yo por eso lo aprecio y lo considero un ángel, porque él te responde y te ve como otro ser humano. Y entonces eso es muy importante, humanizar esa parte médica. Bueno, a mí, ustedes saben que me pueden seguir por @Mujer en Tránsito Podcast, porque en YouTube ya me pueden conseguir, no solamente en Spotify. Estoy en YouTube, estoy en Instagram como Mujer en Tránsito Podcast también. Nos vemos entonces el próximo lunes a las 8 de la mañana con un cafecito en mano, y escúchame allí en ese tránsito cuando vayas a tu trabajo, cuando estés preparando el desayuno para los niños. Escúchame, porque yo estoy segura que te va a gustar. Nos vemos. Gracias por escucharme.